Muy buenos días, estudiantes del grado octavo del Liceo Lunita de Chía. En el día de hoy vamos a ver texto científico. Entonces vamos a trazar en una hoja doble una margen ancha para realizar un mapa mental sobre el tema. Tenemos un texto que lo vamos a imprimir, texto científico, y vamos a colorear la imagen para colocarlo en la mitad. Tenemos entonces, lo coloreamos, lo cortamos y lo vamos a pegar. ¿Qué es? El texto científico es aquel en el que se presenta el desarrollo de un contenido de forma sistemática, producto de una investigación, y en el que se aportan pruebas y resultados acerca del tema central. Es decir, todos los textos científicos son aquellos donde se hace la investigación de algún tema basado de pruebas y resultados. Aunque cada texto científico ajusta el lenguaje a sus propias necesidades, lo cierto es que, en general, todos los textos científicos usan un orden expositivo, coherencia y argumentación para ilustrar al lector su objetivo. Entonces, todos los textos expositivos deben tener un orden, tanto expositivo como su coherencia, para que el lector pueda entender lo que se está allí escrito. En pocas palabras, el texto científico comunica conocimiento de una manera rigurosa. El adjetivo científico significa justamente que cualquier texto que pueda ser considerado parte de este género debe reunir ciertas características formales propias de toda ciencia, es decir, debe tomar partes o elementos de las diferentes ciencias para poder realizar un texto científico. Entonces vamos a completarlo. Existe una gran variedad de textos científicos, desde los manuales que se utilizan en las escuelas, hasta los complejos, que escritos de grandes autores como Darwin, pasando por manuales de instrucciones de autos o electrodomésticos. Todos ellos, en menor y mayor medida, pueden ser definidos como textos científicos, aunque se trate de obras muy diferentes en el estilo y en la finalidad que persiguen. Entonces, son muchos textos desde la menor o mayor importancia. Cada uno tiene una finalidad con que se identifique este texto científico. Un texto científico, por lo tanto, se basa en la utilización del lenguaje científico. Se trata de un tipo de texto que acepta a un lenguaje claro y con una sintaxis no demasiado compleja y oraciones ordenadas. El objetivo es que la información no sea mal interpretada. Esos textos, por lo tanto, deben ser precisos. Entonces, una de las palabras claves enunciados es que utiliza un lenguaje científico y de manera clara y ordenada. Quien escribe un texto científico evita los términos ambiguos. Quiere decir que tiene varios significados, ya que pretende que el significado de sus palabras sea unívoco, o sea, que tenga solo un significado, que no tenga varias interpretaciones a ese significado, con un único significante y significado que estaba comentando. Por eso intenta minimizar cualquier rasgo de subjetividad, destacando los datos concretos
por sobre las opiniones. Entonces evita en un texto científico dar una opinión, sino más bien escribir lo que se mira o lo que se investiga. La intención es que el texto científico sea comprendido por cualquier integrante del grupo al que se dirige. Aspira a la universalidad mediante su terminología específica que permite traducciones precisas y exactas a otras lenguas, sin lugar para las interpretaciones erróneas. Entonces, este texto científico es universal para que todo el mundo lo entienda. La necesidad de sensibilizar. De alguna manera, el contenido de un texto científico surge ante el rechazo que culturalmente se inculca hacia el conocimiento exacto y, ¿por qué no?, hacia la lectura en general. Las matemáticas, la física, la astronomía son materias cuya complejidad suelen ser percibida de una forma exagerada, lo cual produce una suerte de miedo en los estudiantes por creer que no serán capaces de entenderlas. Entonces, es decir, que los textos científicos buscan que el estudiante o las personas aprendan esos conocimientos. En este sentido, es innegable que los textos puramente técnicos no reparan en el color de sus líneas, no buscan una manera amable o considerada de expresar el conocimiento, sino que se apoyan en un modelo de organización efectivo, asumiendo que sus lectores se acercaran a ella con sed de aprender, de resolver dudas. Entonces, es decir, estos textos científicos técnicos buscan enseñar y que aprendan cualquier inquietud sobre los temas que aún no se conocen. Entonces están dando modelos para que el lector pueda aprender sobre el tema. A diferencia de la ficción, los textos científicos deben estar preparados para ser consultados rápidamente y con un orden en particular. Resulta imprescindible que los temas estén dispuestos de manera tal que los lectores hallen en pocos segundos el capítulo de su interés, que están disponibles para ser consultados. Quiere decir, cuando uno no entiende alguna cosa, en los textos científicos debe tener la respuesta. Entonces uno puede ir a investigar y debe encontrar esas dudas que se encuentran en esos textos. Como nos está comparando con la ciencia ficción, en este caso, la ciencia ficción, pues en estos momentos son cosas que todavía no existen, que pueden existir, pero que no se puede verificar si es verdadero o falso ese texto. También es muy importante señalar que un mismo tema puede ser enfocado desde diferentes perspectivas. Incluso se trata de conceptos matemáticos muy específicos. Tomemos por ejemplo la geometría, la rama que estudia las propiedades de las figuras en el espacio. Tanto un matemático como un programador o un arquitecto pueden necesitar interiorizarse en ciertos conceptos de la geometría. Entonces cada rama de la ciencia debe necesitar un tema específico, pero cada uno tomando lo que necesite. Recordemos el ejemplo de la geometría. En matemática utilizamos la geometría, vemos conceptos, pero también un programador necesita la geometría o un arquitecto para su construcción de las casas. Entonces cada uno toma esta serie de conceptos de la geometría para su rama o su área, por lo cual el mismo texto no sería adecuado para los tres. Depende del tema que traten los libros de contenido científico, pueden incluir ejercicios al final de cada capítulo que incentiven a los lectores a poner en práctica lo que hayan aprendido hasta el momento. Por ejemplo, en las matemáticas siempre, o en la física, siempre hay unos ejercicios de práctica para poder entender ese texto científico. Entonces así vemos en este mapa mental, ustedes lo pueden hacer de otra forma, con buena letra y ortografía. Características.
Escritura formal y objetiva. El lenguaje que se emplea es técnico. Quiere decir que las palabras y expresiones son propias del área de la que se escribe y no hay lugar para opiniones personales. Entonces son textos que ya están escritos y que no hay opiniones personales del lector. Orden sistemático. El desarrollo de la obra seguirá un orden coherente, desde la introducción del tema, pasando por la exposición de los argumentos y luego las conclusiones. Entonces, como hemos visto, que debe tener una introducción como el principio de qué trata el tema, la exposición de los argumentos, ya explicado el tema con más amplitud y las conclusiones, lo más importante de todo el texto. Por ejemplo, si un texto científico quiere hablar sobre el problema de la contaminación del agua, podría empezar con una introducción que explique en qué consiste dicho fenómeno, para luego ir profundizando en sus causas y en las posibilidades de soluciones. Entonces aquí tenemos el orden que dijimos en el texto científico. Una introducción en qué consiste el fenómeno, luego ir profundizando en sus causas, la exposición de los argumentos y luego en las posibles soluciones, que sería la conclusión del tema. Investigación, documentación y rigor. El contenido se funda en información veraz y verificable y debe respaldar la tesis que se expone, exponiendo la verdad y no acomodarse a las necesidades del científico que elabora el texto. Todo ese texto, una información verificable, que sea realidad, que no sea opinión del científico. Lenguaje claro y preciso. El lenguaje del texto científico debe ser simple en su sintaxis y no dar lugar a interpretaciones subjetivas. Es decir, no dar opiniones sobre el tema, sino más bien ser un texto que el lector entienda lo que se está diciendo en ese texto científico. Argumentos verificables y universales. Quiere decir que todo lo que se exponga debe tener un respaldo de investigación que lo corrobore y debe ser comprendido por cualquier persona que entienda el tema. Es decir, todo lo que se está escrito puede ser verificable, puede uno consultarlo en otros textos y mirar que es cierto lo que se dice. Diagramas y gráficas. Dada la densidad de este tipo de texto, la incorporación de gráficas y diagramas o cualquier ayuda gráfica que ilustre el tema es común en los textos científicos a manera de herramientas adicional. Entonces todas esas gráficas, diagramas, gráficos estadísticos, todo debe incluirse en estos textos científicos para la colaboración y entendimiento del mismo texto. Y nos habla por último carácter colaborativo. Es muy usual que los textos científicos cuenten con más de un autor. Entonces cada uno pueden haber varios autores explicando el mismo tema. Vamos a ver un ejemplo de textos científicos. Existen una extensa variedad de escritos científicos. Muchos de ellos se diferencian por el lenguaje empleado por la finalidad que persiguen. Un artículo de Wikipedia no tiene el mismo fin que un escrito de Darwin. Sin embargo, ambos pertenecen al género mayor, es decir, son textos científicos. Cada uno pues nos da un texto diferente, pero son textos científicos. Tenemos otro ejemplo, pues el de Extracto del origen de las especies de Charles Darwin. Cuando comparamos los individuos de la misma variedad o subvariedad de nuestras plantas y animales cultivados más antiguos, una de las primeras cosas que nos impresionan es que generalmente difieren más entre sí que los individuos de cualquier especie en estado natural. Y si reflexionamos en la gran diversidad de plantas y animales que han sido cultivados y que han variado durante todas las edades bajo los más diferentes climas y tratos, nos vemos llevados a la conclusión de que esta gran variedad se debe a que nuestras producciones domésticas se han creado en condiciones de vida menos uniformes y algo diferentes de aquellas que han estado sometidas en la naturaleza de la especie madre.
Entonces vamos a copiar. Yo les voy a dar este texto científico, El origen de la especie, de Charles Darwin. Entonces aquí tenemos el ejemplo, extracto de origen de las especies de Charles Darwin. Ahora cada uno va a hacerlo, puede ser este mapa mental o de otra forma, con buena ortografía, buena letra, y continuamos con la guía número 15, texto científico. Guía de trabajo número 15, español grado octavo. ¿Para qué infiero múltiples sentidos en los textos que leo y para qué los relaciono con la realidad circundante? Están producción textual, eje temático, texto científico. Objetivo: determina con precisión las características esenciales de los textos científicos, la intención académica de ellos y su orientación práctica y social. El texto científico es aquel en el que se presenta el desarrollo de un contenido de forma sistemática, producto de una investigación, y en el que aportan pruebas, resultados acerca del tema central. Aunque cada texto científico ajusta el lenguaje a sus propias necesidades, lo cierto es que en general todos los textos científicos usan orden expositivo, coherencia, argumentación, para ilustrar al lector su objetivo. Texto científico. Entonces vamos a contestar las preguntas del 1 al 3. ¿Quién era Albert Einstein? Pues tenemos 4 opciones: un director de cine, un escritor de novela científica, un científico o un periodista. 2. Su ecuación más popular es A. E es igual a C al cuadrado. A al cuadrado es igual a B al cuadrado más C al cuadrado. C es V su F es igual a V su C más A por T. O ninguna de las anteriores. ¿Quién es Albert Einstein? Entonces vamos a buscar la biografía, una pequeña biografía de Albert Einstein. Entonces tenemos unos enunciados del 1 al 9. Aquí tenemos las palabras claves. Igual ya se vieron en el mapa mental que hicimos las palabras claves para colocarlas acá. Entonces vamos a mirar el cuaderno y vamos a completar esos enunciados. Busca la definición de cada una de las palabras y realiza una oración con cada una de ellas. Entonces todas esas palabras vamos a buscar en el diccionario y vamos a realizar una oración. Recuerda que los tecnicismos son los términos antonomasia que se utilizan en las disciplinas científicas y técnicas. Los tecnicismos son palabras que se utilizan en diferentes áreas de la ciencia y que muchos de nosotros no los conocemos, pero son verdaderas para la ciencia. Pongamos las diferentes enfermedades que utilizan término diferente al que nosotros utilizamos, pero son palabras de esa ciencia. Características de un texto científico. Completa la sopa de letras las palabras claves de las características del texto científico. Entonces tenemos aquí las palabras que utilizamos o que son de características del texto científico. Claro, diagramas, forma, investigación, preciso, sistemático, verificables, universales, referencias, objetividad, gráficas, documentación, colaborativo. Actividad de aplicación. A partir del siguiente texto, y no sobre esta palabra, a partir del siguiente ejemplo del texto científico.
Extracto del origen de la especie de Charles Darwin. Aquí tenemos el texto que leímos y que tenemos en el cuaderno. Vamos a leer de nuevo y contestamos las preguntas. Entonces, ¿quién era Charles Darwin? Debemos investigar quién era Charles Darwin. Entonces, en este caso vamos a hacer un texto científico porque vamos a investigar. ¿Qué nos plantea Charles en el origen de la especie? Entonces aquí nos está planteando en este texto. ¿Por qué se considera un texto científico? Ya como lo habíamos dicho, y los temas y las características. ¿Por qué se considera ese texto de Charles Darwin un texto científico? Investiga dos científicos famosos. Entonces vamos a escribir el nombre de dos científicos famosos. Escriba un texto científico de alguna de las teorías de los escritores que investigamos. De alguno de estos dos científicos famosos que investigamos vamos a escribir la teoría. El título, el texto científico y el autor. Y por último vamos a hacer un dibujo sobre el texto que acabamos de investigar. Con eso hemos terminado la guía. Esa guía con buen color, buena ortografía, lo mismo que el mapa mental, buen color, buena presentación. Que tenga un feliz día y hasta la próxima. Chao, chao.